Hace una semana fue muerto de un disparo en el pecho un adolescente. Álvaro Froste se encontraba con una barra de amigos en la esquina de Luis Alberto Herrera y Pablo Galarza. Se habla de un fenómeno de tribus urbanas donde nos enteramos que adolescentes o barritas de jóvenes pueden terminar enfrentándose incluso a tiros, como en este caso, por el robo de un gorro. Bueno, ¿a qué estamos asistiendo? Vamos a conversarlo con el sociólogo Luis Eduardo Moraz, doctorado en Brasil y especializado en violencia y minoridad. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Concretamente, ¿qué es esto de las tribus urbanas? Un concepto que hace un buen tiempo se viene escuchando, pero que puede terminar en un episodio de estas características, ¿no? En realidad sobre este tipo de fenómenos conocemos poco. A pesar de que la opinión pública, los medios de comunicación y muchas veces el sistema político plantea que los diagnósticos ya están y que hay que tomar medidas urgentes, del tipo más policía, leyes más estrictas, jueces más severos en las sentencias. Yo creo que este fenómeno lo que nos muestra es un episodio inexplicable desde nuestro mundo adulto, desde nuestro sistema de valores, en el sentido de que, bueno, un gorro puede generar episodios de tanta violencia. Hay varios elementos en este suceso. En primer lugar, una serie de conflictos de los cuales sabemos poco, de los cuales nos parece que la motivación y el resultante nos plantea una distancia enorme, un gorro. Ahora, ¿cuál es el valor simbólico que en determinados sectores juveniles, signados por la frustración, la exclusión social, la naturalización de la violencia en sus ámbitos de vida cotidiana, han incorporado un gorro como algo trascendental, como algo que se pierde la identidad, un símbolo que nos permite a nosotros creernos que hacemos parte de un todo. Que va mucho más allá del valor económico, sin lugar a dudas, de esa prenda. No es solo un fenómeno económico, yo creo que hay una serie de factores que trascienden lo estrictamente económico. Eso es el hecho desencadenante y muchas veces protagonizado por jóvenes, los cuales nos lleva a focalizar en exceso, desde mi punto de vista, una responsabilidad en los sectores juveniles. Hay un segundo nivel, que es la disposición a utilizar un arma de fuego, pero un tercer elemento, que es el que permite que el arma de fuego efectivamente sea utilizada, y es la accesibilidad que se tiene en la sociedad uruguaya a las armas de fuego. Es una sociedad que tiene un per cápita de armas de fuego realmente asombroso. Estamos hablando de más de 600.000 armas registradas y se calcula que por cada arma registrada existe otro tanto de armas no registradas, como es el caso de este joven que compra el arma. Va a una feria vecinal y compra un arma. Sin ningún tipo de problema, como quien compra una bicicleta, como quien compra un kilo de fruta. Y realmente es muy llamativo y nos habla no de los jóvenes, sino que nos habla de toda la sociedad uruguaya, de cómo permanentemente estamos asediados por el miedo y eso nos lleva a armarnos. Y en definitiva, las consecuencias también siendo peores, porque no solo el episodio del joven, unos días antes, en defensa de la propiedad de un automóvil, vemos como una familia constituida abre la ventana y descarga el tambor de un revólver en el cuerpo de una persona que estaba intentando robar el vehículo, ¿sí? Bueno, pero entonces estamos hablando ya no de solamente los infractores, sino también hemos incorporado nosotros como sociedad la violencia. Y frente a la complejidad del fenómeno, todos demandan más policía. Y hay cosas que la policía no puede resolver. No puede resolver la violencia doméstica, que también es violencia, no puede resolver la accidentalidad en el tránsito. Hay mucha violencia en el tránsito. La cantidad de personas que fallecen por el mal manejo, por el desrespeto normativo, como dicen los estudios de policía caminera, 9 de cada 10 accidentes no responden a fallas estructurales en las rutas o problemas del vehículo, sino que es desrespeto normativo. Entonces ahí nos está hablando de una situación de anomia en la cual los jóvenes muchas veces son las víctimas y no los víctimas. Tenemos un nivel de suicidio que también es una violencia hacia la propia persona. Le estoy dando todos datos actuales. La Jefatura de Policía de Montevideo el otro día elaboraba un informe en el cual por cada funcionario policial caído en acto de servicio hay 4 que se suicidan.
Entonces tenemos accidentalidad en el tránsito, tenemos un componente importante de suicidios, que es una autoagresión, tenemos violencia doméstica, violencia contra la infancia, tenemos violencia en la puerta de los centros educativos, en los locales bailables, en los festejos deportivos. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Que hay un quiebre de valores, hay un quiebre en la cultura, si es que alguna vez existió otra cultura diferente en el uruguayo? ¿A qué estamos asistiendo? ¿Qué podemos decir? En cierta medida hay una mayor apelación a la violencia como la respuesta inmediata a una frustración. Apelamos muy fácilmente a la violencia. Vuelvo a repetir, se utiliza en el tránsito, en las relaciones vecinales, en las relaciones domésticas. O sea, hay una mayor extensión, una naturalización de la violencia en todos los aspectos. Yo ahora estaba realizando entrevistas a directores de liceo, una encuesta justamente sobre la violencia en los centros educativos, y los directores de los centros educativos comentaban justamente cómo entre los adolescentes se naturaliza el golpe, el grito, la violencia como un lenguaje cotidiano. Cuando falta el diálogo, cuando falta la elaboración, aparece la ritualidad, la gestualidad del acto violento inmediato. Quería preguntarte justamente, ya que estabas hablando del tema de los liceos, que a mí por lo menos me sorprende que muchas veces haya docentes y muchos docentes que digan, bueno, no podemos manejar esta situación, cuando se supone que un docente tiene que manejar la situación, porque si ya el docente asume de que no puede manejar de repente un grupo en un liceo, estamos en un problema muy grave. Es un problema grave, es un problema complejo. ¿Qué tiene en común un director de un liceo, un dirigente deportivo, el administrador de un shopping? A partir de este caso fue muy claro, el dueño de un boliche, un local bailable. Todos nos van a decir la violencia no está adentro, la violencia está afuera. Siempre depositamos la violencia afuera, ni que hablar de nuestras familias. Nuestras familias tampoco hay violencia, sino que la violencia viene de afuera. Todos van a decir que la violencia está afuera. Es muy habitual en los medios de comunicación, en la prensa escrita fundamentalmente, referir menores provocan violencia en la puerta del liceo. Adentro del liceo tenemos adolescentes y afuera tenemos adolescentes también que se caracterizan por ser pobres y estar fuera del liceo y se los categoriza como menores. Entonces el menor que está fuera, en la puerta, genera violencia. El adolescente está adentro y no genera violencia. Hay un mecanismo muy apelado en la sociedad uruguaya, que es el mecanismo de la transferencia de responsabilidades. Y todo, en última instancia, desemboca en que necesitamos más policía. En forma muy llamativa, como tú recién decías, hasta los docentes empiezan a demandar el servicio 222 en la puerta como forma de, digamos, poner una barrera a la violencia, pero es una violencia que no va a ser superada, no va a ser trabajada, comprendida, atendida y respondida simplemente con poner cada vez muros más altos, con poner cada vez más policía. ¿Por dónde pasa? Pasa primero que nada, por la familia, pasa por las instituciones. Actualmente las instituciones normales no normalizan. La institución normal, escuela, liceo, no normaliza, o sea, no forma el sujeto de la modernidad, el ciudadano, esa persona comprometida que construye un semejante. ¿Antes sí la formaba? Estaba el mito de que lo podía formar. Yo creo que fue funcional durante mucho tiempo la escuela y el liceo para llevar a las personas de una situación a otra, insertarlas en el mercado de trabajo y constituir la idea de un conjunto, un colectivo que tiene derechos y que tiene responsabilidades. Pero ahora las instituciones normales encuentran una seria dificultad justamente para normalizar. Las instituciones de reforma no reforman. Entonces tenemos instituciones normales que no normalizan, instituciones de reforma que no reforman. ¿Cuáles? Y el CEMEGI, la institución de reforma, de Administración de Justicia de Menores, tiene grandes dificultades porque capta un chico infractor y lo devuelve peor, no lo devuelve reformado, resocializado, reintegrado, no lo devuelve con un perfil que le permita salir al mercado laboral, sino que lo devuelve en peores condiciones, además lo devuelve estigmatizado. Y ahí también tenemos la responsabilidad nosotros como sociedad, porque no sé en qué medida nosotros estamos dispuestos a aceptar a aquel
chico que se equivocó, que cayó en la vía delictiva, si estamos dispuestos a tolerar y aceptarlo nuevamente. Realmente en la sociedad uruguaya está cada vez más fuerte la idea de que no se fuguen, de aislarlo por el mayor tiempo posible, lo más lejos posible, en las peores condiciones posibles. Y yo creo que ese no es el camino que nos va a permitir a nosotros vivir en una sociedad con mayores niveles de inclusión social, con mayor integración social, con mayor compromiso, tolerancia y solidaridad. O sea, realmente constituir un conjunto social que tiene una meta definida y en la cual todos estamos embarcados. Seguramente quienes te estamos escuchando nos planteamos, bueno, ¿y dónde termina todo esto, no? ¿Cómo sigue todo esto? Hemos escuchado al propio presidente de la República, que hoy es José Mujica, hablando sobre el tema de los valores, de lo que se ha perdido, de la necesidad de recuperar, por ejemplo, el diálogo en la familia. ¿Alcanza con que un presidente lo diga como un mensaje cuando, por ejemplo, instituciones del Estado de las que estábamos hablando no están capacitadas para enfrentar la situación? Yo creo que es muy importante que la figura del presidente de todos los uruguayos transmita esa idea de que los medios de comunicación, por ejemplo, tienen una responsabilidad social muy importante en transmitir esos valores. Ciertamente que hay un límite. Yo creo que el modelo de desarrollo actual está impulsado, muy fuertemente impulsado por el consumismo. Y sociedades que son guiadas por el afán, el deseo constante de consumir, realmente generan este tipo de situaciones porque no todos pueden consumir. Entonces ahí se ponen determinadas barreras que generan enormes frustraciones. Si nosotros miramos el crecimiento del Producto Bruto Interno en el último trimestre, medido que termina en abril, creció un 2.3%, un crecimiento importante. Dentro de los rubros que más creció está justamente los bienes de consumo. O sea, son las camperas y los championes de marca. Y el otro rubro que también contribuye al fuerte crecimiento económico es la telefonía, son los celulares. Hace unos días antes de este trágico episodio había ocurrido una serie de denuncias en los centros educativos porque justamente los docentes, padres señalaban que se robaban camperas, championes de marca y celulares. Y a partir de ahí se hace una serie de recomendaciones, como por ejemplo en usar la ropa de marca y llevarla al liceo. Lo cual, bueno, como idea, como intento de solución es bastante relativo, porque una ropa de marca guardada en el ropero no es ropa de marca. Y también otra de las recomendaciones decía tener un abanico de teléfonos a disposición en el caso que ocurriera algún episodio de agresión y a su vez no mostrar los celulares. Cómo cumplir una recomendación sin desobedecer la otra es imposible. Realmente el modelo de desarrollo en el cual vivimos, que no es un problema solamente uruguayo, es un problema a nivel mundial, no se caracteriza por la producción de bienes, sino por el consumo. Lo que mueve todo el sistema es un consumo exacerbado. Ya no es el capitalismo de comienzos del siglo pasado, en el cual estaba la idea de profesión, la idea del productor, del trabajo como algo central, la ética capitalista de la cual nos hablaba Max Weber, esa ética del ahorro, sino que ahora está lo contrario. El sistema capitalista se desarrolla justamente por el consumo. Y necesariamente hay excluidos de ese consumo. Luis Eduardo, gracias por habernos acompañado, por lo menos haber tirado algunas grandes líneas, por lo menos líneas generales, para analizar este fenómeno que como sociedad creo que hay que enfrentarlo con todas las armas que se pueda, ¿no? Para intentar, bueno, de alguna forma poder seguir adelante, por ir solucionando los temas más urgentes. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa, después vamos a recibir al presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que hace un rato nada más estuvieron reunidos con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, hablando de ese episodio que a nivel internacional ha tenido muchísima repercusión y que involucra lamentablemente a 5 marinos uruguayos y abusos contra población civil en Haití. Ya regresamos.